Queridos irmãos e todos aqueles que nos assistem neste momento, Queridos hermanos y todos los que nos asisten en este momento, nos están viendo, nuestros amigos, es una gran satisfacción estar con ustedes otra vez. Hoy estamos dando comienzo al volumen 2 de este nuevo alimento diario, cuyo tema central es los ministros del nuevo pacto. Y el título de este volumen 2 es Contemplando a Dios. Entonces, hoy vamos a ver la semana 1. La semana 1 tiene como título El cautivo y el buen perfume de Cristo. Son dos títulos muy notables que caracterizan a un ministro del nuevo pacto. Lo que estamos teniendo aquí es un tutorial. Yo espero que todos ustedes puedan leer el alimento diario y leer todos los versículos que están en los detalles. Por ser un tutorial y tener un tiempo limitado, nosotros no vamos a entrar en todos los detalles, vamos a dejar las lectura detallada para cada uno de ustedes. Y ustedes también deben leer los versículos. Hoy nosotros queremos simplemente guiarlos a ustedes a través de este estudio, resaltando los puntos principales, los puntos en los cuales ustedes tienen que dar atención para que ustedes puedan aprovechar al máximo la lectura de esta semana y para ayudar a aquellos que van a ministrar la palabra en el día viernes a la noche o domingo a la noche, visto que hoy estamos en esta situación de aislamiento social y también las reuniones de la iglesia están canceladas. Entonces estamos haciendo todo por internet, todo online. Entonces, aún así sentimos que todos aquellos que ministran la palabra aún tienen que trabajar en la palabra para poder suplir a las iglesias. Entonces, lo que estamos presentando hoy son directrices para que los hermanos puedan aprovechar al máximo la lectura de esta semana y poder presentar los puntos principales a los hermanos y también extraer los puntos principales para su vida. En la lectura de hoy, en el estudio de hoy, quiero resaltar algunos puntos principales. Entonces voy aquí nos voy a mencionar los días, pero en la lectura de todas las semanas los puntos principales. Primero, estamos cerca del tiempo del fin. No hay cómo negar esto. Segundo, lo que Dios quiere de usted y de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Tercero, Satanás tiene un plan. ¿Cuál es el plan de él hoy? Número 4. En este plan de Dios, ¿qué es lo que él quiere hacer? Entonces nosotros vamos a ver hoy el significado de dos palabras importantes. La lectura de 2 Corintios capítulo 2. El significado de la palabra triunfo. Voy a leer los versículos para ustedes. 2 Corintios 2:14 dice: mas doy gracias el cual nos lleva siempre en triunfo, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de sus conocimientos. ¿Qué significa triunfo? Tiene un significado muy profundo. Entonces nosotros vamos a ver el significado de la fragancia del perfume. Entonces aquí dice que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque nosotros somos para con Dios el buen perfume de Cristo. Entonces, y el título es El cautivo y el buen perfume de Cristo. El cautivo está ligado a la palabra triunfo. Entonces nosotros somos cautivos de Cristo y nosotros también somos el buen perfume de Cristo. Entonces, estos son los puntos principales, es el esbozo bien general. Ahora vamos a entrar en algunos detalles. Primeramente vamos a ver el hablar de Dios y las trampas que Satanás nos presenta a nosotros. Realmente nosotros estamos viviendo hoy, queridos hermanos, el tiempo del fin. No hay cómo negar esto, como ya dije antes. Y Dios está trabajando en nosotros hoy. ¿Qué es lo que quiere hacer Él hoy? ¿Qué es lo que Él hace? Él habla con nosotros. Nosotros tenemos abundancia de la palabra en la iglesia, entonces Él quiere hablar con nosotros. Y la palabra de Él,
no es una palabra que regresa vacía. Él habla, pero tiene un objetivo cuando habla. Cuando Él habla, Él quiere nuestra transformación. Él quiere llevarnos a la madurez. ¿Para qué? Para prepararnos para el regreso del Señor. Inclusive nosotros tenemos un libro. Usted está preparado para el tiempo del fin. Entonces el tema del fin ya está llegando y nosotros necesitamos prepararnos para el regreso del Señor. Entonces Él habla con nosotros hoy para apresurar nuestro crecimiento en vida, nuestra madurez, para prepararnos para su regreso. Entonces usted va a pensar, va a preguntar, ¿qué quiere Dios de mí? Él quiere que yo haga algo para Él. Él quiere que yo haga la obra para Él, sin duda. Como siervo de Dios, Él espera algo de nosotros, que hagamos algo para Él. Él espera que hagamos su obra, lo sirvamos. Pero quiero decirles a ustedes, pero el objetivo principal de Él no es que quiere algo de nosotros. Él quiere a usted. Él quiere a mí. Esto necesitamos enfatizar para los otros y aplicar a nosotros mismos. Lo que Dios quiere a mí y a usted, Él se importa con nuestra persona, no lo que nosotros hacemos. Usted puede hacer mucho, como en Mateo capítulo 7, ahí. Ni todo el que me dice Señor, Señor, ahí dice, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. De ahí muchos dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, no expulsamos demonios, no profetizamos en tu nombre. ¿Qué va a decir el Señor para ellos? En verdad os digo, no os conozco. Entonces este versículo nos prueba que sí, es importante hacer cosas para Él, pero lo más importante de que hacer cosas para Él, Él quiere trabajar en mí. Él quiere trabajar en nosotros. Y vamos a ver ahora, para alertar a todos nosotros, para que estemos cuidando, preparados. Vamos a ver un poco del plan de Satanás tiene. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Si quiere acompañar, también debe estar en la pantalla. Capítulo 12, 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo, este versículo se aplica, queridos hermanos, a la gran tribulación. Este versículo viene después del arrebatamiento del Hijo de varón, del comienzo de Apocalipsis 12. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Es que Satanás, después que el Hijo varón fue arrebatado, Satanás es lanzado a la tierra. Entonces, cuando él es lanzado a la tierra, vienen, ¡ay de la tierra del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Ahí viene la frase, sabiendo que tiene poco tiempo. El tiempo del fin está llegando. Satanás sabe esto, que le resta poco tiempo. Él no está nada feliz. Entonces está planeando algo contra mí, contra usted y contra la iglesia. Entonces vamos a leer 2 Corintios 2:11 para que Satanás no tenga... Porque nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones. Él está preparando algo. Entonces nosotros no podemos simplemente vivir como si nada estuviese sucediendo. Necesitamos saber que Él está planeando algo. Él tiene designios contra nosotros, maquinaciones. Y nosotros tenemos que tener cuidado que Él nos saque ventaja sobre nosotros. ¿Sabe cuál es el objetivo de sus armadillas, de sus estratagemas, de sus trucos? Es para neutralizarlo a usted. Tal vez Él no te mate, pero Él te neutraliza. Usted ya vio. Yo vi una vez en vivo en las cataratas de Iguazú. Yo vi ahí, muchas veces usted ve eso en los documentales, la lucha entre una avispa y una araña, una tarántula. La mayoría de las veces la avispa es que gana, pero a veces la tarántula consigue matar a la avispa, pero que cuando la avispa gana, ¿qué hace? Ella inyecta el veneno en la araña, que no mata, pero la hace a la araña inmóvil, la inmoviliza. Ahí ella pone los huevos. Entonces cuando centenas de huevos declonan,
aquellas pequeñas larvas comen a la araña. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente: cuando la avispa inyecta aquel veneno en la araña, neutraliza a la araña. Ella queda inmóvil, inútil, no puede hacer más nada. Ella no está muerta. Satanás no nos mata literalmente, pero quiere neutralizarnos. Quiere neutralizar todo lo que Dios nos dio, todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces vamos a leer Segunda Tesalonicenses 2:7. Hoy nosotros vamos a presentar, de acuerdo del alimento diario, 3 cosas que Satanás está haciendo contra nosotros dentro de su plan. Él quiere propagar la iniquidad. Vamos a ver Segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Para que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. El ministerio de iniquidad ya está operando. ¿Qué quiere decir iniquidad? La ausencia total de las referencias y límites. Lo que está sucediendo hoy. Hoy ya no hay referencia, no hay más límite. Todo es lícito, todo se puede. Lo que era tabú en el pasado ya no es más. Usted puede hacer todo, tanto en la área moral, sexual, la área conyugal, todo. Y lo que Satanás quiere hacer, para sacar toda la referencia y límite, Satanás quiere sacar a Dios del vocabulario del hombre, quiere sacar su palabra. Es lo que está sucediendo hoy. Las palabras las personas no tienen más temor de Dios, creen en su tecnología, en su comercio, en sus negocios, en sus emprendimientos, en la economía mundial, en la medicina. Y mira lo que está sucediendo hoy con esta pandemia del coronavirus, el COVID-19. Dios movió un dedo y toda la sociedad humana, con todo su sistema, entró en colapso. Pero Satanás quiere hacer justamente eso, sacar toda referencia a límites de Dios en su palabra. Pero hoy en la iglesia, ¿qué nosotros tenemos? Tenemos la palabra profética. La palabra profética nos da una dirección. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos tener atención. Nosotros tenemos la palabra fundamental, la palabra básica, las verdades del Evangelio, pero nosotros necesitamos estudiar y conocer esto. Pero también, muy importante, es conocer la palabra profética, la palabra que nos da dirección para nuestro día a día, para que nosotros podamos llegar a nuestra meta, que es el reino. ¿Y Satanás quiere hacer qué? Quiere hacer con que nosotros seamos indiferentes a la palabra profética, no demos valor a la palabra profética. Entonces, Mateo 24:12. Mateos 24:12 habla en la propagación de esta iniquidad. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta multiplicación yo la comparo con la multiplicación de los virus, con la pandemia. El virus que comenzó en China, en Wuhan, hoy se esparció por todo el mundo, se multiplicó a través del contagio, se multiplica de una manera como nunca hubo antes. Una persona compra 3, 9 y así en adelante. Más de 2 millones de contaminados, más de 300.000 muertos en todo el mundo. Solo que este virus de la iniquidad es peor, ya se tornó una pandemia, ya saturó todo el mundo, ya afectó a todo el mundo. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál es el síntoma? No es fiebre, no. Es el que amor se enfrió. Hoy no hay más amor, cada uno cuida de sí mismo. La pregunta es, ¿qué es usted para Satanás? Entonces, en el versículo que nosotros leímos, Satanás se llenó de gran ira sabiendo que poco tiempo le resta. Con usted, Satanás cree que tiene mucho tiempo. Ay, con él tengo mucho tiempo todavía. O con usted, Satanás está preocupada. Con él actuando, yo tengo poco tiempo me resta. Entonces, esto es muy importante. Entonces, la primera cosa que Satanás está haciendo en su plan contra nosotros es propagar la iniquidad. Segundo, es con que usted y yo no usemos nuestro espíritu. 1 Juan 2:18.
Dice, hijos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Como dije, no puedo entrar en muchos detalles. Esto aquí es un tutorial, espero que ustedes puedan leer los versículos con detalles y orar delante del Señor, considerar bien los versículos. Aquí dice los anticristos. Cristo es ungido y en griego, en 1 Juan, habla de la unción, la palabra crisma. La unción, crisma, es el Espíritu, es el mismo Espíritu, la unción es el Espíritu. Y hoy nosotros sabemos que todos los que creemos en el Señor, nosotros estamos mezclados con el Señor, somos un espíritu con el Señor. El Espíritu de Dios y nuestro espíritu están mezclados y Satanás no puede hacer nada con relación a esto. Nosotros ya estamos mezclados con el Señor, somos un espíritu con el Señor. Pero lo que Satanás puede hacer es intentar que usted y yo usemos nuestro espíritu. Ahí está su jugada. Él sabe que usted y yo ya somos un espíritu con el Señor, pero Él quiere que usted y yo no usemos nuestro espíritu. Por eso es que es tan importante que ejercitemos nuestro espíritu en el día a día, en las reuniones, aún en la pandemia, en el aislamiento social. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu en casa, en nuestro momento particular con el Señor, en nuestra comunión con el Señor, en todo, usar el espíritu. Entonces, y también necesitamos en la comunión con el Señor, ser sincero con el Señor. Necesitamos delante del Señor decirle, Señor, yo estoy aquí. No intenten fingir delante del Señor o hacer de cuenta que nosotros somos lo que nosotros no somos. Delante de los hermanos, tal vez nosotros podemos engañar a los hermanos, los jóvenes pueden engañar a los padres, etcétera, etcétera. Pero nosotros no podemos engañar al Señor. Entonces vamos a ser delante del Señor sinceros. Señor, estoy delante de ti, necesito de ti. Sálvame, Señor. No permita que esta iniquidad me alcance. Yo quiero ejercitar mi espíritu. Vamos a ejercitar nuestro espíritu en todo lugar. Y la tercera cosa que Satanás hace en su plan contra nosotros, quiere eliminar nuestro momento de oración, comunión diaria con el Señor. Esta oración es fundamental en los días de hoy. Esta pandemia, en este aislamiento social, gracias al Señor que tenemos el reloj de oración. Si usted aún no participa, tome 15 minutos, hable con los hermanos ahí en el WhatsApp de la iglesia, en los grupos familiares, los horarios de 15 minutos. Escoja ese intervalo de 15 minutos para que usted pueda orar por todos los asuntos que ya he mencionado. O sea, lo que quiere hacer Satanás es sacar la palabra, neutralizar su espíritu y sacar nuestra comunión. Ahora, ¿qué Dios quiere de usted? Lo que Dios quiere es hacernos ministros del nuevo pacto. Como ya hablamos, Él no quiere algo de usted. Él no quiere solo que usted haga algo para Él, haga una hora para Él. Él quiere a usted. Él quiere que usted viva para Él. El vivir es importante. Él quiere que nosotros vivamos la nueva alianza, el nuevo pacto. ¿Sabe qué es el ministerio del nuevo pacto? Yo gusté mucho de esta definición que está en el alimento diario. El ministerio del nuevo pacto es el vivir del ministro del nuevo pacto. Voy a repetir. El ministerio del nuevo pacto es el vivir, mi vivir y su vivir, el vivir del ministro del nuevo pacto. Entonces, nuestra relación con el Señor, también esta palabra triunfo, versículo 14, 2 Corintios 2:14. Gracias a Dios que en Cristo siempre nos conduce en triunfo. Triunfo aquí es victoria. Es victoria. Entonces, triunfo sobre el pecado, sobre el mundo, el triunfo sobre el poder del enemigo. El Señor es victorioso. Yo voy a leerles a ustedes. Apocalipsis 12, versículos 10. Apocalipsis 12, 10 y 11. Señor Jesús. Aquí dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De ahí viene aquel versículo que los cielos deben festejar, ay de la tierra y del mar, porque el diablo descendió hacia ustedes
sabiendo que poco tiempo le resta. En el versículo 10 y 11 vemos la victoria del Señor y también los vencedores. Entonces, especialmente en el versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces, este es el triunfo del Señor. El Señor es triunfante y Él quiere conducirnos en el triunfo de Él. Hoy el Señor está hablando para nosotros. Él quiere que usted y yo creyamos en la palabra de Él. Necesitamos creer en la palabra. Esta es nuestra actitud. La palabra hablada de Él, la palabra escrita de Él. Él quiere que nosotros creyamos, tengamos fe. Entonces, en 2 Corintios 2:14, como nosotros leímos, ¿qué es esta palabra triunfo? Que nos conduce siempre en triunfo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere transmitir para nosotros? Quiere decir que nosotros, que cuando Cristo nos conduce en triunfo, es como si nosotros fuésemos cautivos. No, somos cautivos, somos los cautivos. Aquí voy a explicar en aquella época lo que había, cuando había muchas guerras en el Imperio Romano contra los bárbaros, contra los pueblos alrededor, aun cuando ellos conquistaron las naciones para tornarse en el Imperio Romano. Entonces había los generales romanos que salían a la guerra y cuando regresaban victoriosos, este triunfo romano era una ceremonia civil y un ritual religioso en aquella Roma antigua. Entonces era una ceremonia para homenajear públicamente al general de aquella campaña que hizo en el extranjero, y él fue victorioso. Fue una guerra con mucho suceso. Entonces, cuando él regresaba, él recibía la gloria de la victoria romana. Entonces, aquellos que eran homenajeados, que recibían esta distinción, eran llamados triunfadores. En el día de su triunfo, ellos usaban una corona de laurel y se vestían con una toga, algo muy especial. Y este general eran considerados como hasta divino. Entonces le montaban en un carruaje de 4 caballos por las calles de Roma y todo el pueblo clamaba a ese general. Él estaba desarmado y había una procesión. Este es el contexto de este versículo, la procesión triunfal del general romano. Y en esta procesión él estaba enfrente con su carruaje y atrás venía esta procesión con los cautivos y los despojos de su guerra. Entre los cautivos es importante aquellos que se rindieron al general. Y el general los conquistó y los colocó en aquella procesión. Pero también estaban los cautivos, aquellos que no se rindieron al general, pero perdieron la guerra. Entonces fueron conquistados y fueron llevados. Había 2 cautivos, 2 categorías: los que se rindieron, los que se sometieron al general, y aquellos que resistieron, pero fueron derrotados de igual manera. De ellos llegaban al Capitolio, el templo de Júpiter, y ofrecía el sacrificio de su victoria a ese dios. Entonces este era el contexto, el paño de fondo en el cual Pablo se basó para escribir esto aquí. Hoy nosotros somos estos cautivos. Cristo es el general victorioso. Y en el universo existe una procesión triunfal, Cristo en el frente y nosotros atrás. Entonces todo lo que nosotros vamos a leer a él ahora está en este contexto. Entonces necesitamos saber que Cristo es el general victorioso. Entonces vamos a leer Hebreos 2:14, pueden leer después. Ahí dice que nuestro amado Señor Jesús, el Cristo, ¿qué hizo? Él destruyó a aquel que tiene el poder de la muerte, al diablo. Y en Apocalipsis 20:10 dice que el diablo fue lanzado al lago de fuego. Entonces, antes y yo éramos cautivos del pecado, de los pecados de Satanás, del mundo, del viejo hombre, de la carne, de la vieja creación, etcétera, etcétera. Todas las cosas negativas. Pero en aquella cruz, Cristo venció todo. Y Él fue sepultado, y fue el Hades, y Él resucitó, subió del Hades, y Él ascendió al cielo. Y la Biblia dice, cuando Él subió, Él llevó cautivo la cautividad. Y nosotros lo seguimos en esta procesión triunfante, en su resurrección. Él obtuvo toda la victoria.
Queridos hermanos, tener este tipo de vivir. El grande siervo de Dios está en el alimento diario, puede leer. Él dijo lo siguiente: un cristiano debe vivir de tal manera que cuando él muere, los cielos están en fiesta y el infierno también. Fiesta en el cielo y en el infierno. Fiesta en el cielo porque llegó un vencedor, un hombre de Dios, un hombre que cumplió el plan de Dios, ayudó a llevar adelante el plan de Dios en la tierra. Y el infierno está de fiesta porque fue uno que molestaba los planes de Satanás. Cuando el hombre de Dios está en la tierra, él molesta los planes de Satanás. La pregunta es lo siguiente: usted y yo, cuando Satanás nos mira a nosotros, ¿cómo él está? ¿Feliz? ¿Nosotros somos cooperadores de él en el plan de él? ¿O nosotros somos aquel que incomoda el plan de él? La victoria de Cristo es total, hermanos. En Juan 19:30, Él dijo, consumado es. Él completó todo ya. Ahora quiero hablar algo en la cuestión del triunfo, que es muy importante en nuestra vida diaria. Cuando dice así, Cristo nos conduce de triunfo, habla de una guerra, una lucha, pero en ese momento, en el alimento diario dice lo siguiente. El hermano Miguel, que compartió con nosotros, dice: una lucha interesante, no es contra el mundo, el pecado, Satanás, es una lucha de Cristo conmigo y con usted. ¿Usted experimenta esto? No hay todos los días dentro de usted una batalla, un conflicto. El Señor quiere una cosa y usted quiere otra. Entonces parece que hay una lucha entre el Señor y usted. Entonces la voluntad de Dios contra su voluntad es el vivir en el espíritu contra el vivir en el alma. Es el disfrute de la palabra contra el disfrute del mundo. La pregunta es, ¿quién está ganando esta lucha? ¿Quién está ganando? Muchas veces, queridos hermanos, usted y yo perdemos la lucha contra el pecado y el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros ganamos contra la lucha contra Cristo. Cuando usted gana la lucha contra Cristo, usted pierde contra la lucha del pecado y el mundo. Y nosotros tenemos problemas con los hermanos, problemas en la familia, y parece que nosotros conseguimos vivir con esto sin resolver, llegando de aquella manera, pero que cuando Cristo gana esta lucha y nosotros nos tornamos sus cautivos, nosotros nos rendimos, levantamos la bandera blanca, nos rendimos, ¿qué sucede ahí? Ahí el triunfo de Cristo, que nosotros hacemos parte de su procesión triunfante. Alabado sea el Señor. Y ahora, una cosa interesante, que en esta procesión triunfal, cuando los cautivos seguían a su general victorioso, al general victorioso, aquellos victoriosos llevaban incensario, muchos de ellos, y ellos esparcían un perfume, y todo el pueblo que estaba alrededor, ellos sentían el perfume, aquella fragancia. Saben, queridos hermanos, muchas veces nosotros no vemos a alguien, pero cuando pasa, tiene un perfume, nosotros olemos. Cuando alguien hace comida, usted no ve la comida, especialmente cuando hacen asado, usted huele, usted no ve la carne asándose, pero usted huele. Entonces la Biblia dice aquí que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque nosotros somos para con Dios el buen perfume, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Quiere decir esto, como en los que se salvan como en los que se pierden. A estos, ciertamente, olor de muerte para muerte. Y para aquellos que son salvos, olor de vida para vida. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los cautivos estaban aquellos que se rindieron al Señor, se rindieron a su general. Entonces, cuando llegaban al Capitolio, cuando terminaban la ceremonia, ellos eran salvos y eran vendidos como esclavos y estaban vivos. Y aquellos que resistieron contra el general aún fueron derrotados así. Después ellos eran ejecutados y muertos. Aquel perfume que era esparcido, él tenía un sentimiento, un significado diferente para aquellos que se entregaron, que se rindieron. Ellos nosotros vamos a sobrevivir, nosotros vamos a vivir después de esta procesión, pero de aquellos que resistieron, que estaban en contra,
tenía otro significado. Cuando ellos olían aquel perfume, aquel aroma, ellos sentían, nosotros vamos a morir. Entonces hoy nosotros debemos tener tal vivir delante del Señor, delante de Dios, que nosotros somos, por un lado, la fragancia del conocimiento, nuestra intimidad con el Señor produce esta fragancia y todos pueden sentir, pero también nuestra presencia define el destino de las personas. Solo el hecho de que usted esté allí, el destino de la persona es definido, o es vida o es muerte. Usted es perfume, aroma de vida o de muerte para muerte. Entonces la pregunta final antes de terminar es, querido hermano, querida hermana, querido amigo, ¿usted es un cautivo que se rindió? Si usted no recibió al Señor Jesús aún, ríndase al Señor y tórnese un cautivo de Cristo. Para usted que ya es del Señor, ya recibió al Señor, vamos a vivir una vida sumisa al Señor. Vamos a entregarnos al Señor. Vamos a dejar al Señor que triunfe sobre nosotros. Vamos a dejar que Él nos gane. Vamos a perder nuestra lucha con el Señor para que nosotros podamos obtener la victoria. La victoria sobre el mundo, sobre el pecado, etcétera, etcétera. Alabado sea el Señor. La fragancia y el perfume. En la palabra griega, este perfume es un poco más perfume. Es un aroma que sube en los sacrificios. Nuestro vivir es como un sacrificio vivo, como está en Romanos 12. Cuando Dios huele este aroma, Él se agrada. Nosotros somos este buen perfume de Cristo. Entonces, alabado sea el Señor. El título es Cautivo y Perfume de Cristo. Seamos cautivos que se rinden al Señor, dejando al Señor obtener el triunfo sobre nosotros todos los días, y nosotros seamos participantes de la procesión triunfante de Él. Vamos a ser victoriosos en nuestra vida cristiana y también vamos a ser el buen perfume de Cristo. Dios los bendiga y hasta la próxima oportunidad. Vean y comenten y inscríbase en el canal del Instituto. Dé like a esta página y también escriba abajo lo que usted ganó, cómo esta palabra te bendijo. ¿Está bien? Dios te bendiga.